Estamos viendo el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y recordemos que Pablo fue encerrado en la cárcel junto con Silas. El motivo era claro, de acuerdo a la astucia de Satanás, porque dice que estaba presentando justamente para ellos una enseñanza incorrecta a lo que Roma estaba enseñando, y por eso fue que encerraron a Pablo y a Silas. Aprendimos también que había un propósito en ese encierro de la cárcel de Pablo, y ese propósito se traduce en una alma ganada para Cristo. Y no solamente fue el carcelero, sino toda la familia del carcelero fue ganada para Cristo. Estaba feliz esa familia de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y vamos entonces a continuar nuestra lectura del capítulo 16, versículo 35. Versículo 35, capítulo 16, versículo 35 de Hechos. Dice así: cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir: suelta a aquellos hombres, suelta a aquellos hombres. Tal vez te puedes preguntar si ya había pasado el tiempo de arresto de los prisioneros. Roma era muy severa en el tema de la cárcel, y mínimo era o pena de muerte o mínimo 3 días de pleno sufrimiento. Sin embargo, dice que al día siguiente fueron liberados o quisieron ser liberados a través de los magistrados a Pablo y a Silas. Algunos teólogos dicen que seguramente Lidia abogó por ellos. Otros dicen que tal vez los magistrados supieron del terremoto que se había suscitado en esa ciudad y lo que había pasado justamente en la cárcel, de que ellos, los prisioneros, tuvieron toda la oportunidad de salir corriendo de la cárcel y se mantuvieron ahí. Pueden ser varias especulaciones, varias hipótesis que realmente no se sabe porque no lo dice la Biblia. Simplemente dice que los magistrados dan la orden a los alguaciles para que soltaron a estos hombres. Sigo leyendo, siguiente versículo, dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Seguramente el carcelero pensaba, se imaginaba, daba por hecho que iba a estar feliz, y Pablo y Silas, por haberse ya sentido libres de ese encierro. Y seguramente para mucha gente que ha estado prisionera, cuando se sabe que va a ser libre, seguramente ese corazón está lleno de gozo, de alegría. Por fin voy a salir libre. Y si podemos un poquito alegorizar un poquito esa parte en nuestra vida, cuando hemos sido libres del pecado, cuando hemos sido libres de Satanás, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo lo reflejas? ¿Con tristeza? ¿Porque añoras regresar nuevamente a Egipto? ¿O estás contento, estás feliz, estás alegre, estás agradecido? ¿Cuántos alegres hay esta mañana por esa situación? Nos dile a tu cara que estás realmente hoy contento y feliz por esa gran noticia. Él ha sido libre ya, ¿no? Porque creo que hoy no durmieron bien o no desayunaron bien. Esa cara estaba muy triste el día de hoy. Y daba por hecho eso el carcelero. Seguramente esta noticia les va a llenar de gozo, van a saltar de alegría. Oh sorpresa, oh sorpresa. Versículo 37, pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. El título de la predicación aquí es muy importante. El título de predicación es: aprende a poner en alto el Evangelio. Aprende a poner en alto el Evangelio. Cada vez que tú estás sufriendo
por predicar el Evangelio, cada vez que tú sufres por vivir el Evangelio, dale la gloria al Señor, porque ese sufrimiento no es por ti ni para ti. Ese sufrimiento es por quien te ha llamado, por aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Esto quién es? Cristo. Si tú estás sufriendo el día de hoy, dale la gloria al Señor. Señor, eso te lo entrego a ti. Esto es por ti, para ti y en ti. No es por mí. A mí no me interesa lo que esté yo pasando. Me interesa que tú lo puedas recibir como un sacrificio que te sea agradable para ti. ¿Quién dice amén? Entonces, vemos cómo Pablo puso su posición en esta parte de decir nuevamente, después de aceptarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora quieren que salgamos de manera encubierta, secreta. Tal vez para muchos decían, ay, eso se llama como orgullo, ¿no, pastor? No. ¿Por qué fueron encerrados ellos? Porque eran hombres problemáticos que estaban dando problemas a Roma. ¿Y eso fue la verdad? No, ¿por qué fueron realmente encerrados? Por predicar el Evangelio, por echar fuera un demonio de adivinación de esta mujer. Acuérdense que Pablo y Silas iban directamente a la hora de la oración y esta mujer todos los días estaba molestándolos. Este demonio estaba molestándolos. Espiritualmente, seguramente vas a pasar momentos difíciles en tu vida, donde alguien te esté atacando, te esté persiguiendo para correrte del trabajo, para correrte de tu escuela, para quitarte lo que Dios ya te dio, pero es parte del crecimiento, es parte de lo que tú tienes hoy que aprender a diferenciar. Si estás sufriendo por amor a Cristo, si estás sufriendo por Cristo, mantente firme en el Evangelio y sigue predicándolo. Que no te dé miedo. Tú dependes del dueño, del amo, del creador de todo el universo. De él dependes. El problema es que tú no lo crees. Ese es el problema. Y por eso no te comportas como un hijo de Dios. No piensas como un hijo de Dios. No hablas como un hijo de Dios. Porque sigues pensando como un simple mortal en este mundo. Y tú ya fuiste elegido, ya fuiste escogido, ya Dios te llamó justamente para glorificarse Él a través de ti. Y por eso Pablo era su postura. Estamos aquí y tenían que salir justamente con la frente en alto, no escondidas. Mucha gente prefiere salirse por la puerta de atrás por no ser justamente exhibidos, avergonzados. Tú tienes que aprender que tienes que caminar con la frente en alto siempre y cuando tu vida refleje a Cristo. Si no está reflejando tu vida a Cristo, siéntete avergonzado. Arrepiéntete y corrige al caminar con Él. Las leyes romanas protegían a los ciudadanos romanos de prisión, de castigo público y de muerte. Entonces era una situación realmente muy difícil para los magistrados. Y lo dice el siguiente versículo. Dice el versículo 38, y los alguaciles, haciendo saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Estaba su vida de por medio por haber encerrado sin sentencia judicial a un ciudadano romano. No era cualquier cosa. Aquí la pregunta que te puedes hacer, bueno, ¿por qué Pablo no lo dijo desde antes de ser preso? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo, a ver, momento, soy un ciudadano romano, ni me van a azotar ni me van a encarcelar? Porque no se trataba de él, se trataba del propósito de Dios en su vida. Y seguramente él preguntó al Señor, no por qué me quieren encerrar, no por qué me quieren azotar, ¿para qué, Señor? Y seguramente el Dios le dijo, para que cumplas el propósito de tu Señor, para que completes ese plan divino en tu vida.
¿Quién quiere cubrir o quién quiere cumplir ese plan de Dios? Amén. Tú estás para eso. Y estamos todos para eso, para cumplir su propósito. Todos somos parte de su propósito, no al revés. Él no está dentro de los propósitos. Nosotros somos parte de su propósito divino. Y vimos que realmente había un propósito o no había un propósito. Había un gran propósito, esa familia, la familia del carcelero, iba a ser ganada para Cristo. ¿Valía el encierro? ¿Valían los azotes? Nunca te quejes, no te quejes. No te la pases quejando. Es que me están persiguiendo, es que me están criticando, es que me están juzgando, es que me están señalando, es que ya no me invitan, es que ya me sacaron de los grupos. Si es por el Señor, y si es para el Señor, y si es el Señor, gloria a Dios por eso. Mucha gente no sabe diferenciar justamente entre servir a Dios y servirse a sí mismo. ¡Yujú! Mucha gente no lo entiende. Mucha gente sigue todavía sirviéndose del Señor. Se sigue sirviendo de su mesa. Se sienta primero que el Señor. Y se alimenta antes que el Señor. Y eso es soberbia, es orgullo, es arrogancia. Hay mucha gente que dice, yo no necesito a Dios. Yo me necesito a mí mismo. Basta con que yo me sienta bien. Basta con que yo tenga tranquilidad. Basta con que yo realmente me sienta satisfecho. ¿Para qué quiero a Dios? Hay mucha gente que camina de esa manera. ¿Tú cómo caminas? ¿Con arrogancia o con humildad? ¿Con orgullo o con mansedumbre? ¿Cómo caminas? ¿Cómo es tu caminar con el Señor? Pablo y Silas tenían que hacer reconocer su condición, porque era importante saber por qué estaban encerrados. Y tenían que darle la gloria a ¿quién? A Cristo, no a ellos. Y no debían de aparecer como simples revoltosos, echados a la cárcel por eso. Ellos fueron ahí en ese lugar porque predicaban a Cristo, alababan a Cristo, exaltaban a Cristo. Versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Wow. Los magistrados admitieron públicamente su error. No les quedaba de otra, porque sabían que estaba su vida de por medio. Cuando tu fe está de por medio, ¿aceptas el castigo? ¿Aceptas el despido? ¿Aceptas que te corran cuando tu fe está de por medio? ¿O prefieres prefieres ocultar tu fe para que te corran, para evitar que te corran, o evitar el castigo, o evitar la crítica? Hay mucha gente que camina en la secreta, son cristianos de la secreta, porque les da vergüenza, les da pena justamente decir que son cristianos, que son hijos de Dios, y que hoy se esfuerzan justamente para agradar a Dios. Mucha gente le da pena decir por qué no participa en ciertas cosas y prefiere quedarse callado cuando deben de que ser luz y sal en ese lugar donde Dios lo puso. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, antes de salir Pablo y Silas de la ciudad, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ellos habían sufrido afrenta, amados. ¿Qué hicieron? Se consolaron, se acercaron a su familia de la fe, aprendieron justamente para qué son las familias de la fe. Y la familia de la fe sirve justamente para eso, para consolar, para amar, para alentar, para apoyar, para orar. Seguramente estuvieron orando con ellos, consolándolos, abrazándolos.
Que a ti no te dé pena eso. Si tú necesitas realmente una consolación, necesitas un aliento, acércate a tu familia de la fe. Acércate a tu círculo íntimo y dile, ¿sabes qué? Me siento así, oren por mí. Me siento mal, me siento avergonzado, me siento cansado, me siento espiritualmente desgastado. Hoy necesito de mi familia. Y eso justamente fue lo que hizo Pablo y Silas. Los dos habían sufrido afrenta por Cristo y buscaron la compañía de sus hermanos. Cada cuando tú buscas la compañía de tus hermanos. Hay gente que se la pasa solo. Hay gente que se la pasa sola. Y a veces le digo, ¿por qué no has pedido oración al grupo? ¿Qué te está impidiendo no pedir oración al grupo? ¿Saben qué se impide? El no poner un mensaje de ayuda en el grupo. ¿Saben cómo se llama eso? Arrogancia. Arrogancia, orgullo. No necesito a Dios. No necesito a mi familia. No necesito a mi iglesia. ¿Es así? ¿Es así? No. Acuérdate que la iglesia te santifica. La iglesia te permite crecer en todas las áreas de tu vida. No dejes que el enemigo te siga engañando. Cada vez que estés pasando por un momento difícil en tu vida, acude justamente a tu iglesia y busca el consuelo de tu iglesia. No es difícil pensar que cuando vieron a Pablo y a Silas, corrieron a abrazarlos. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué haces cuando ves a un hermano que está decaído o está caído? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Oras? ¿Acudes? ¿Llamas? ¿Un mensajito? ¿O pasa desapercibido la ausencia de tu hermano? ¿Qué haces? Y es triste ver que realmente el amor de muchos se está enfriando. Aquí los domingos todos somos hermanos, aquí todos nos abrazamos, aquí todos nos consolamos. Tal pareciera que tú llegaras aquí el domingo para consolar y abrazar, nada más para eso vienes, no para que pongas atención al mensaje. Y cuando sales de este lugar, de lunes a sábado, ¿qué haces? ¿A quién llamaste? ¿Por quién preguntaste que no viste el domingo? ¿Y te dices que amas a Cristo? No solamente hay que amar la cabeza, hay que amar el cabeza y el cuerpo. Y si tú amas a Cristo, tienes que amar justamente a la iglesia, porque es tu cuerpo de Él. Amén. Aquí vienen varias enseñanzas en este pasaje. En este capítulo 16 hay muchas enseñanzas. Primeramente, la primera enseñanza es el poder y la acción del Espíritu Santo. Esa es una primera enseñanza. Es vital que para que una persona se convierta tiene que ser una acción, una obra del Espíritu Santo. No hay una manera, no hay otra forma. Porque Cristo mismo lo enseñó. Vamos a Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14. Versículo 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No es el predicador, no es aquel que esté proclamando el mensaje, es el Espíritu Santo el que convence justamente de pecado. El Espíritu Santo hace volver al pecador a Cristo. No es el instrumento, no es el pastor, no es el evangelista, no es el maestro bíblico, es el Espíritu Santo. La misión es del Espíritu Santo, la misión no es del pastor, no es de la iglesia. Otra enseñanza importante es que el mensaje tiene que ser justamente el mensaje correcto del Evangelio. Tú no puedes hablar de tus experiencias solamente, tú no puedes estar hablando de un mensaje personal.
Si ese mensaje que tú no estás hoy proclamando, no está Cristo en ese mensaje, sino es un mensaje cristocéntrico o cristológico, la persona no va a llegar a sus pies de Él. Entonces tienes que aprenderlo. Es el poder del Espíritu Santo. Él es el que convence. Él es el que guía, Él es el que alienta, Él es el que enseña, Él es el que redarguye, Él es el que estorba, Él es el que intercede. Y tienes que asegurarte entonces que el Espíritu Santo te esté guiando, te esté dirigiendo justamente en ese mensaje. Solamente tú pones la voz, pones los ojos, pones las manos, pones los pies, pones tu cuerpo, pero es el Espíritu Santo que comienza a hablar a través de ti. ¿Quién lo cree? Otra enseñanza, aprovechando esta parte, otra enseñanza que muchas veces cometemos el error, yo me incluyo porque muchas veces sí lo enseñé, es usar un versículo fuera de contexto. Porque así nos lo enseñaron, porque así fuimos enseñados. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces se usó este versículo para evangelizar? Y es otra enseñanza que tenemos que aprender el día de hoy. Primeramente, ¿para quién está dirigido este mensaje? Para la iglesia. Para la iglesia. Para la iglesia Laodicea. Para ese fue ese mensaje, para ellos. La mesa donde compartiría el pan el Señor, la mesa es una figura de comunión, no de conversión. Fue una iglesia que ya sabía quién era Cristo, por eso Cristo habló a la iglesia. Pero no para convertirlos, sino para restaurarlos. Entonces el llamado que hace justamente este mensaje es un mensaje a la restauración. Es un llamado a la comunión, al regreso de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces es un mensaje de restauración. Entonces ya sabes el día de hoy que si vas a usar este mensaje, úsalo para aquellos hermanos que son tibios, que han llegado a esa tibieza espiritual. Aquí hay gente que viene de vez en cuando, aquí hay gente que no agarra casi la palabra, aquí hay gente que no ha convertido nunca el evangelio a una persona más, ya tiene 5 años o 10 años caminando en el Señor. A esa gente que es tibia, compártele este versículo. Dios quiere una comunión íntima con ese corazón. Quiere restaurar justamente esa comunión entre Cristo y ese hermano que está tibio. Y lo peor que puede caer un hermano de la iglesia es la tibieza espiritual. Le da igual leer como no leer, le da igual meditar como no meditar, le da igual congregarse como no congregarse. Le da igual. Hoy Dios demanda una comunión cercana, muy cercana, en Cristo. No con Cristo, en Cristo. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo vive en ti, no contigo, no va a un lado, va dentro de ti. Otra enseñanza es que el predicador del evangelio debe tener muy en claro que él es un instrumento de Dios. Pablo y Silas fueron instrumentos del Espíritu Santo, fueron instrumentos de Dios.
Ellos simplemente usaron lo que estaba lleno de su corazón, que era lleno del Evangelio. Y cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si tú no estás bien cimentado, si tú no estás bien seguro que la salvación es por gracia, no por obras, es decir, tienes que portarte bien para que tú seas salvo. Tienes que hacer X, Y y Z para que tú puedas alcanzar la salvación. Hay mucha gente que piensa que por ser bueno es merecedora de la salvación y eso es una enseñanza incorrecta. El miércoles hice una pregunta que causó un poco de risa, porque yo dije que la salvación es por obras. Joven, ¿cierto o falso? Cierto. Son por obras de Cristo, no por obras de hombre. Descansan, ay, oremos por el pastor. No, es que así es. ¿La salvación es por obras? Sí, ¿obras de quién? ¿O por la obra de quién? De nuestro Señor Jesucristo, no por obras humanas. Yo sí lo escuché y dije, wow, cierto. Pero me queda claro que hoy, si alguien ha llegado hoy a tener salvación, ha sido por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí lo dice, ahí lo dice. Entonces una conversión genuina viene directamente por parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. El mensaje no es del hombre, el mensaje viene justamente de Dios. ¿De quién es la salvación? Por ahí lo escuché. La salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Salmos 3:8, Jonás 2:9, anótalo, no vamos a ir ahí. La salvación es de Dios. Y si bien es cierto que la salvación es de Dios, la responsabilidad de quién es? De nosotros, del hombre. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces quiere decir que el pecador se salva por gracia, pero se condena eternamente por su propia voluntad. Hay mucha gente que está ya condenada por su propia voluntad. Y lo podemos ver justamente en el capítulo 3 de Juan, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién se condena? El mismo hombre se condena. ¿Por qué se condena? Porque amó más las tinieblas que la luz. Amó más estar en el mundo que en la luz. Y lo dice aquí mismo. Y esta es la condenación, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuánta gente sigue actuando, sigue haciendo cosas malas, aún conociendo la luz, aún conociendo la verdad, aún conociendo a Dios? ¿Cuánta gente le cuesta decir verdad y todavía sigue en la mentira? ¿Cuánta gente vive todavía una vida de mentira en lugar de vivir una vida de verdad? Satanás miente porque no hay verdad en él. Satanás miente porque no hay verdad en él.
y él siembra justamente confusión. Siembra confusión. ¿A quiénes? A los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y lo está haciendo muy bien. Cuando el Evangelio no tiene justamente el mensaje, el núcleo que es Cristo, mucha gente se puede ir por la finta, se puede confundir. Ahí circula mucho el Evangelio ecumenista o ecuménico. Y es un movimiento dentro del cristianismo que busca restaurar la unidad de la iglesia, no importando la denominación o la fe. No importa si eres católico, si eres mormón, si eres judaizante, no importa, si eres cristiano, no importa. Todos vamos por el mismo camino y vamos al mismo Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? Falso. Falso. Solo hay un camino. No hay 10 caminos para llegar a Dios. Cristo fue claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No te confundas. Mucha gente dice, no, pero yo creo que es el mismo Dios. No. Hay una gran diferencia entre tu Dios y el mío. El mío merece toda la honra y gloria, toda la excelencia, toda la obediencia. Hoy tú te consagras a Él en espíritu, alma y cuerpo. No se te olvide eso. ¿Tú te consagraste igual? ¿Tú buscas del Señor igual? ¿Tú te alimentas de la palabra igual? ¿No pasa un día que no estés meditando la palabra? ¿No hay un día que no estés de rodillas? ¿Y saben lo que contestan? No es para tanto, pastor. Basta con que crea. Minimizas justamente el poder y la gloria del Señor. Toda rodilla se doblará, es lo que dice la palabra. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de ella. ¿No se te olvide eso? Si tú anuncias un evangelio que no es el que justamente Cristo te enseñó, tienes un grave problema y te conviertes en anatema. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice ahí? Sea anatema, sea maldición. Ten mucho cuidado. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga que es cristiano, cristiano, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy claro justamente el pasaje, el que hace la voluntad. El que ha muerto al yo y ha nacido en él el tú, Señor. La única fuente de salvación y el único camino al cielo o el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 16:31 del mismo libro, 16:31.
Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primera carta a Timoteo 2:5. Todos esos pasajes es importante que tú tengas porque es lo que te ayuda a poder evangelizar. Primera carta a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No es la Virgen María, no es mi mamá que ya murió, que ya mi papá ya murió, no es alguien que ya partió, porque la enseñanza es que ellos se convirtieron en ángeles y están intercediendo por nosotros. Eso es mentira. Es una mala enseñanza. La palabra es muy clara. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 25, Hebreos 9, 27, dice: y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay dos juicios. Los justos compareceremos ante el tribunal de Cristo y los incrédulos junto con Satanás y sus demonios van a estar frente al gran trono blanco que es Dios. Cuando alguien muere va a esperar el juicio. No hay una segunda oportunidad, como mucha gente te ha hecho creer. Hay mucha gente que enseña incorrectamente, es que hay un purgatorio y hay que orar por ellos para que ver si se salvan. Eso es mentira, eso es un engaño, no, eso no es lo que dice la Biblia. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Otra enseñanza que es muy importante que está dentro del capítulo 16 de Hechos. El creyente puede ejercer la autoridad de Cristo sobre Satanás. El creyente puede ejercer la autoridad de Cristo sobre Satanás. Nuestra identificación, nuestra identidad está en Cristo. Y eso nos da toda posibilidad de hacerle frente a través de resistirle a Él, no de luchar contra Él. Acuérdate que Él ya fue vencido. Y tú no puedes luchar contra alguien que ya fue vencido. Colosenses capítulo 2, versículo 15, lo dice claramente que ellos fueron exhibidos y fueron vencidos en la cruz de Cristo. Si tu identidad es Cristo, tienes toda la autoridad dada por Cristo en tu vida para hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi fe. ¿Cómo se llama eso? Identidad. Identidad. Tú estás vinculado a Cristo. Tú estás unido a Cristo. Y por esa vinculación, Él te llena de su autoridad ante las acechanzas del enemigo. La única forma de actuar contra Satanás y sus demonios es resistiéndole. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que tienes que pensar es si estás sometido a Dios, si estás haciendo su voluntad de Dios. Ten mucho cuidado. No sé que el demonio te diga, sé quién es Pablo, sé quién es Cristo, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y termines avergonzado, exhibido.
de que simplemente te dices cristiano, pero no lo eres porque no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Lucas 6:46. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tenemos que aprendernos a mantenernos firmes ante los embates del enemigo. Y tenemos que aprender una cosa, que hemos sido puestos justamente en victoria, no en derrota. Los que estamos en Cristo somos victoriosos, no derrotados. ¿Quién lo cree? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la victoria. Él fue y es victorioso. ¿Lo crees? Obviamente que yo soy victorioso en Cristo por medio de la fe, por medio de la fe en Él. Acuérdate que atrás de un pecado hay una falta de fe. Si tú vives una vida de pecado es porque no has creído justamente en el Evangelio. Y el enemigo va a estar lastimándote, llevando de derrota a derrota en tu vida. No va a haber crecimiento. No va a haber madurez espiritual. Porque te sientes derrotado por tu falta de fe. Y lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces podemos tener una fe débil o amanecer con una fe débil. Es cierto eso. Es cierto eso. Nadie está exento a que tu fe no te falte de repente o no te falle. Pero ¿qué haces para que esa fe se fortalezca? ¿Qué haces para que esa fe realmente hoy crezca? ¿Qué haces tú para que esa fe se quede bien establecida en tu vida? ¿Oras? ¿Le ruegas a Dios por eso? ¿Le pides perdón a Dios cuando tu fe te falla, te falta? Está bien que lo hagas. Está bien. Pero ¿qué más haces? Porque la fe es por el oír. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cada cuando tienes la oportunidad de leer, cada cuando tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Los domingos? ¿Los domingos? ¿Vienes a escuchar la palabra? ¿La fe es por el oír? ¿Vienes a escuchar la palabra los domingos? ¿Tu fe se fortalece? ¿En los estudios? ¿Vienes entre semana a los estudios? ¿Escuchas la palabra? ¿Tu fe se fortalece? ¿Tienes un discipulado? ¿Escuchas la palabra? ¿Tu fe se fortalece? ¿Tienes a discípulos? ¿Predicas la palabra se escucha? ¿Fortaleces la fe? ¿Basta con eso, pastor? No, no basta con eso. Porque lo que tú escuchas de Dios es para que tú obedezcas lo que tú escuchaste de Dios. Porque si una fe no tiene obras y si una fe no te lleva a la obediencia, es una fe muerta de sí misma. ¿Quién lo cree? Es lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. Una fe que no tiene obras es una fe muerta en sí misma. Una fe que no te lleva a la obediencia, una fe que no está produciendo un cambio en tu vida, estás viviendo una vida de engaño. Dios te pasó de la esfera de la desobediencia a la esfera de la obediencia. Y hoy por fe creemos completamente que estamos siendo restaurados, estamos siendo transformados, estamos siendo renovados. Nuestra mente está completamente siendo otra mente y está cambiando mi forma de pensar para que cambie mi manera de vivir. ¿Está cambiando tu forma de vivir? Hoy tratas mejor a tu esposa, tratas mejor a tu esposo, tratas mejor a tus trabajadores, respetas a tus maestros, respetas a tus compañeros, respetas a tu vecino, respetas a los animales. ¿Estás creciendo en eso? Gloria a Dios por eso, qué bueno.
Pero si sigues en el pecado, sigues hablando malas palabras, sigues insultando, sigues humillando, sigues viendo pornografía, sigues jugando. Aquí la pregunta es, ¿cómo dices que eres una persona que ama a Cristo? Hay mucha gente que está esclavizada en el pecado. ¿Por qué? Porque ha dejado de creer o porque nunca ha creído justamente a Cristo. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! En otras palabras, Cristo está diciendo, nunca fuiste mío, nunca fuiste mía. Hablaste de mí, predicaste de mí, ganaste almas para mí, pero nunca fuiste mío. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! La autoridad sobre Satanás no es del creyente, sino de Cristo en el creyente. Es Cristo en ti. Por ti solo, imposible que tú puedas hacerle frente al enemigo. Imposible. No difícil, imposible. En Cristo todo es posible. ¿Lo crees? Hoy te invito para que medites, que reflexiones hoy justamente lo que Dios está hoy diciendo de ti en esta mañana. ¿Vamos a sufrir por predicar el Evangelio? ¿Estamos expuestos a muerte por el Evangelio? ¿Estamos expuestos a ser criticados y juzgados por el Evangelio? La respuesta es sí. Sí. ¿Lo vas a dejar de hacer? La respuesta es no. Hoy tengo que aprender justamente que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Para que nadie se gloríe. La acción poderosa del Espíritu Santo es la que hace que la persona se convierta a Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado al pecador. No eres tú el que convences, porque mucha gente trata de convencer al hijo. Es que estás mal, lo que estás haciendo no es correcto, te lo he dicho 1000 veces, estás echando tu vida al hoyo en lo que estás haciendo. Y tratamos de convencer a ese corazón, cuando la labor poderosa es del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo obre. Y tú sigue orando por quien está hoy caídos justamente en el pecado, está atado en el pecado. Ora por ese corazón. Y a Dios verá si en su misericordia ese corazón es restaurado. Dios lo va a decidir. Pero la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que todos lleguemos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos vayamos al arrepentimiento, al cambio de mente, a metanoia. Pero es una labor de Dios a través del Espíritu Santo. Hemos aprendido también que la autoridad que te confiere Jesús ante los ataques del enemigo solamente es de Él, no de ti. ¿Quieres hacerle frente a Satanás? No luches, resiste, aguanta, soporta. Es justamente eso. Resiste, aguanta, soporta. ¿Qué? ¿Cómo se manifiesta Satanás en tu vida? ¿A través de qué? De las tentaciones. Si tú ya comienzas a ver a demonios caminando, es que has abierto puertas. Esa es otra cosa completamente distinta, y ahí sí, que Dios tenga misericordia de tu vida. Abriste puertas, dices derecho legal al diablo, y ahí sí quién sabe qué pasa. Porque renunciaste, le diste la espalda a Dios. Cuando tú buscas a otras cosas en la oscuridad, en la parte santera, en las tinieblas, ya conociendo la verdad, es otra cosa. Tú ya te enfrentas completamente al demonio. Y mucha gente no regresa. Estoy hablando de la gente que hoy está luchando, que está siendo hoy atacada a través de las tentaciones, tiene que mantenerse
firme, resistiendo, soportando, aguantando la tentación hasta que haya pasado justamente esa situación de tentación de pecado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Hoy te invito para que medites, reflexiones. ¿Qué es lo que está demandando Dios en tu vida? Una mayor entrega, una mayor intimidad, una mayor obediencia. Conságrate al Señor, no lo pienses. Es una decisión que tienes que tomar, conságrate. No solamente lo prediques, no solamente lo hables, no solamente lo enseñes, vívelo. Como que el reino está ya harto de mucha gente que dice ser cristiano, pero no vive justamente su cristianismo. Profesan ser salvos, profesan ser hijos de Dios, pero sus hechos lo niegan. Vamos a levantarnos, iglesia. Te pido que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, hoy tú nos pides, Señor, mayor consagración a ti. Hoy tú nos pides que seamos mayor obediencia a tus mandatos, a tu palabra. Hoy tú nos pides que usemos bien justamente la espada del Espíritu, que es tu palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué arrepentirse, que usa bien la palabra de verdad. Hemos aprendido, Señor, que la autoridad viene de parte tuya. El poder viene de parte tuyo, Señor. Y cuando uno está sujeto, sometido justamente a tu voluntad, el enemigo tiembla y huye. Ruego, Señor, porque tú sigas obrando en esta iglesia. Que esta iglesia, Señor, sea confrontada, que tú puedas redarguir el corazón de esta iglesia y que realmente seamos una iglesia genuina, verdadera, dispuesta, Señor, a doblar rodilla en todo tiempo, dispuesta a buscarte en todo tiempo, bajo toda circunstancia. No solamente cuando las cosas están mal, no solamente cuando hay enfermedades, no solamente cuando hay carencias, sino también cuando hay bonanza, Señor, en nuestra vida. Enseña a esta iglesia, Señor, a depender de ti. Hazla mansa y humilde. Que aprenda, Señor, con reverencia a ser fiel, a ser comprometida, a entregarse plenamente y sin reservas. Te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo rogamos, mi Dios, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su semana, hermanos.